Uribe es filósofa. Durante 18 años condujo el programa radial La Historia del Mundo de Caracol Radio. Fundadora y directora de la Casa de la Historia, una plataforma digital creada para difusión de la historia universal. Ha sido galardonada por sus trabajos en diferentes ocasiones. Es analista internacional y dirige proyectos de viaje hacia diferentes partes del mundo desde hace varios años. En su conferencia, Diana nos narra, desde el contexto histórico, por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Buenas. Hoy, 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, vamos a hablar de cuál es la conmemoración histórica de este día. Vamos a contarles de dónde viene, por qué se conmemora, porque más que una celebración es una conmemoración, cuáles son las raíces de la necesidad de crear un Día Internacional para la mujer y por qué eso va a tener tanta importancia en lo que tiene que ver con la búsqueda de los derechos de una sociedad que en Occidente nos había negado a las mujeres toda forma de espacios públicos, participación política, derecho de votos, derecho al voto, derecho a ser elegidas y elegir, salvo que una mujer llegase a un trono por eventos dinásticos, no existía ninguna posibilidad de que una mujer tuviera una oportunidad en el espacio público o tuviera condiciones laborales medianamente dignas. Todo eso tocó pelearlo, todo eso tocó lucharlo y todo eso tocó a través de movilizaciones. Movilizaciones que se daban también a partir de las grandes movilizaciones del movimiento obrero para buscar mejores condiciones de trabajo en la revolución industrial, donde llegaron a haber jornadas de 16 horas y los 8 de Chicago luchaban para que hubiera jornadas de 8 horas, porque pues la gente moría en las fábricas. Entonces es un mundo industrial muy, digamos, muy aterrador para toda una masa de trabajadores que vivían en unas condiciones absolutamente terribles. Y dentro de lo terrible de las condiciones en que vivían los trabajadores en la Inglaterra y en las sociedades industriales del siglo XIX, la condición de las mujeres era más grave todavía, todos los efectos de discriminación en términos de jornada laboral, en términos de esperanza de vida, porque por los partos y los maltratos vivían mucho menos que los hombres. Entonces había una situación muy grave para todo el movimiento obrero y dentro de eso había una situación muy grave para las mujeres. Entonces eso era por doble partida. Entonces esto, para poderlo cambiar, la vuelta es grande. Y la historia de esa vuelta termina en por qué estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, conmemorándolo. Entonces, empiezan los debates y empiezan, digamos, dos mujeres estadounidenses en 1848, llamadas Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott. Van a congregar a cientos de personas en una convención nacional por los derechos de las mujeres en Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de derechos de las mujeres es lo mínimo. Las mujeres no teníamos derecho a disponer de nuestro patrimonio. Las mujeres no teníamos derecho a ninguna forma de participación civil en la sociedad. Estábamos totalmente confinadas al espacio de lo doméstico y en la autonomía de nuestras vidas a los dictámenes de los hombres que estuvieran alrededor nuestro. Entonces, ellas decían, todos los hombres y las mujeres fueron creados iguales. Y empiezan a pedir derechos civiles, sociales, políticos y religiosos para el colectivo, para las mujeres tanto como para los hombres. Entonces, esto para decirles que ninguno de los derechos que las mujeres tenemos hoy día es obvio. Ni esas viene así nomás, todo esto se luchó. Entonces, cuando ellas dijeron eso, todo el mundo, se burlaron de ellas, les pareció chistosísimo que las mujeres quisieran votar. No, pues, chistosísimo. Pero ellas pusieron una semilla ahí, ya empezaron a poner la idea en la cabeza. Entonces, son muchas movilizaciones y muchos eventos que se van a dar en sucesivos tiempos en distintas partes, las que van a llegar a este día que estamos hablando hoy. Entonces, hubo un día de las mujeres por la marcha, una marcha de las mujeres que se vivió en Nueva York en 1908.
y ahí hubo 15.000 manifestantes que pedían menos horas de trabajo ahora que se trabajaban jornadas de 16 y 17 horas diarias, mejores salarios y derecho a votar. Y esto es como una de las antesalas del Día Internacional de la Mujer. Un año después de eso, el Partido Socialista declara el Día Internacional de la Mujer, que se va a celebrar por primera vez el 28 de febrero en Estados Unidos. Y en ese contexto hay una mujer que va a pasar a la historia, que es el día, la que va a decir que se tiene que celebrar ese día, y es una mujer comunista que se llama Clara, es una mujer alemana que se llama Clara Zetkin. Ella dice que hay que conmemorar un Día Internacional de la Mujer a nivel global y lo va a proponer en 1910 en una conferencia internacional para los derechos de la mujer trabajadora en Copenhague, Dinamarca. La propuesta la van a escuchar y mujeres que vienen de 17 países van a aprobar de manera unánime que eso se haga. O sea, chévere, bien, todo bien. Sí, pero ¿cuándo? Entonces ahora vamos a saber es cuándo. Un año después se va a celebrar el Día Internacional de la Mujer el 19 de marzo de 1911, con más de 1 millón de personas que venían de Austria, de Alemania, de Dinamarca, de Suecia, y pedían el derecho al voto y el derecho a que las mujeres no tuvieran discriminación en el trabajo y que tuvieran formación profesional. Y todo esto, digamos, hay todo un clima que se está dando en diferentes sociedades en donde estamos tratando de lograr lo mismo. Pero va a haber una situación dramática, terrible, aterradora, que va a ser fundamental para el derecho del Día Internacional de la Mujer. Y va a ser el incendio de la fábrica de confección de camisas Triangle Waste Company en Nueva York el 25 de marzo de 1911. Las mujeres estaban trabajando en la fábrica y de pronto hubo un incendio y el dueño de la fábrica cerró las puertas para que nadie se robara nada durante el incendio. Y al cerrar las puertas, el fuego causó la muerte de 146 personas, 129 mujeres trabajadoras y 17 trabajadores y 70 personas heridas. Pues esto es una ejecución, ¿me entiende? Porque es que cerrar una fábrica en medio de un incendio para que la gente se queme con tal de que no se robe una camisa, era llegar al punto de decir, bueno, no solamente no tenemos derechos, no solamente no podemos tener condiciones laborales mínimas, no solamente no tenemos una manera de trabajar sin una discriminación, sino es que nos matan. Porque es que esto fue esto fue una ejecución. Encerrar a la gente durante un incendio para que se queme es un crimen mayor. Esto va a generar una indignación. Alrededor de este hecho hay muchísimas versiones, que ellas estaban en huelga y que fue por eso que él quemó la fábrica y las quemó con ellas adentro, que no, que estaban trabajando, se incendió la fábrica y se quemaron adentro. Hay muchas versiones, pero se quemaron y la fábrica la cerraron para que ellas se quedaran allá incineradas. Eso fue lo que pasó como hecho. Entonces esto va a generar mucha bronca, va a causar una bronca terrible. Entonces, la idea de celebrar, digamos, la idea de conmemorar un Día Internacional de la Mujer como un punto, digamos, de partida para que haya un respeto laboral, como se celebra el 1 de mayo, como el Día del Trabajo, digamos, un sentido de que exista una fecha que represente la búsqueda y la lucha por unos derechos. Eso es lo que significa el 8 de marzo. Pero ¿cómo vamos a llegar al 8 de marzo? Entonces vamos a llegar al 8 de marzo porque, bueno, empiezan a haber ya muchas voces. La ONU destaca la importancia de las marchas que se están dando en Rusia. En Rusia empiezan a darse marchas en 1917 porque las mujeres se oponen a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. La participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial va a ser una cosa absolutamente aterradora, porque un pueblo metido en una hambruna terrible, ellos comían virutas de madera con harina en la época anterior a la revolución.
un pueblo que había sido sometido a una represión terrible en 1905, lo van a meter en una guerra mundial en donde el pueblo como pueblo no tiene nada que ver, pero nada que ver porque era una guerra entre imperios. Era una guerra entre las casas dinásticas de Europa, bien absurda ella, pero muy costosa. Los hombres van a morir en el frente como moscas. Las personas en las calles van a sufrir de un hambre terrible porque les clavan impuestos muy grandes para sostener a los hombres en el frente, se roban los impuestos, entonces la gente muere de hambre en las ciudades y los hombres mueren de hambre en el frente y mueren en una guerra aterradora entre trincheras, gas mostaza. La Primera Guerra Mundial es una de las heridas más grandes del siglo XX y de la humanidad. Las mujeres se oponen a eso, a la participación de Rusia en esa guerra. Dicen, nosotros no tenemos por qué estar peleando esa guerra y los hombres nuestros no tienen por qué estar muriendo en esa guerra. Eventualmente los hombres abandonarán la línea del frente y se dirigirán a las ciudades y Rusia tendrá que salir de esa guerra por medio de una revolución. O sea, esto va a pasar a mayores por la resistencia contra la participación de Rusia en una guerra. Y las mujeres van a marchar y van a decir esto no va a poder, eso no se va a poder dar. Y la ONU destaca las protestas, el derecho que tienen las mujeres a protestar contra la participación de Rusia en la guerra. Fíjate lo vigente el tema. Entonces, y estamos hablando de 1913. Entonces esto empiezan las protestas y empiezan a solidarizarse con las mujeres y las protestas se van a dar en el último día de febrero. Los rusos tienen un calendario diferente al que se maneja en Occidente. Los rusos tienen el calendario juliano, es decir, la modificación que se le hizo al calendario por parte del Papa Gregorio, que le añadió los 13 días que quedaban cortos en el conteo desde cuando los romanos montaron el calendario de Occidente, hace que ellos estén unos días atrás de nosotros. Entonces, finales de febrero en Rusia significa el 8 de marzo en Occidente. Y estas manifestaciones que se van a hacer a finales de febrero se van a traducir en solidaridad el 8 de marzo en el calendario gregoriano, que es el calendario que se maneja en Occidente. Eventualmente las manifestaciones de las mujeres rusas, junto con las manifestaciones de todo el pueblo ruso, van a llevar a la abdicación del zar. Va a abdicar el zar Nicolás en favor de su hermano Miguel. Su hermano Miguel no va a durar 24 horas en el trono. Va a empezar a sesionar la Duma, que se va a conocer con el nombre del gobierno provisional, que va a estar dirigido por Kerensky en febrero de 1917. Y en octubre de 1917 la revolución de febrero se volverá la revolución de octubre y cambiará el rumbo del siglo XX. Entonces, todo esto va pasando y simultáneamente las mujeres están luchando por el derecho al voto. El derecho al voto en Inglaterra solo se va a reconocer hasta 1922. Por el tamaño del sacrificio gigantesco que hicieron las enfermeras curando a los heridos ingleses en la Primera Guerra Mundial, la gente que venía de Somme y de Verdún. Es decir, acontecimientos terribles y dramáticos estaban ocurriendo para que llegáramos a la conmemoración de este día. Entonces, finalmente, entre una cosa y otra, las huelgas rusas que empezaron el 23 de febrero y que luego se fueron repitiendo y que fueron respaldadas también por la ONU, van a adquirir un carácter universal. Es decir, la fecha se está tratando de establecer desde cuando los congresos de mujeres dicen hay que establecer un Día Internacional de la Mujer. Se establece en Estados Unidos, pero es un día nacional, pero dicen nosotros tiene que ser internacional. Entonces empiezan a darse una serie de movilizaciones hasta que lleguemos a ponernos de acuerdo en una fecha. Y llegamos a ponernos de acuerdo en una fecha y esa fecha es el 8 de marzo. Para llegar a ponernos de acuerdo en una fecha se necesita toda esta secuencia de movilizaciones desde 1848, desde las manifestaciones en diferentes países, desde la búsqueda de una jornada laboral equitativa, desde la búsqueda de derechos políticos, de derechos civiles, de participación pública, porque es que las mujeres
no teníamos participación en el espacio de lo público. Quiere decir que no podíamos hablar en público, que no podíamos asistir a los eventos públicos con una voz propia. Quiere decir que no podíamos votar. Si usted no puede votar, pues mire, no puede elegir, no puede ser elegida, no puede opinar de los programas de gobierno que se vayan a hacer en su casa, en su villa, en su localidad, y por lo tanto ninguno de sus derechos va a ser tenido en cuenta a la hora de las votaciones si usted no puede votar. Tampoco podíamos entrar a las universidades. Era muy difícil, lo que hacía que no pudiéramos ejercer profesiones. Tampoco podíamos entrar en el mundo del arte, era muy difícil porque nos fueron invisibilizando poco a poco hasta que nuestras propias obras de arte quedaban escondidas. Solo hasta ahora ha habido una recuperación enorme de todo el arte que se hizo. Entonces, esta invisibilidad pública, política, esta cantidad de abusos laborales en una sociedad que de hecho era abusiva para todos los trabajadores de la época, porque las condiciones de trabajo eran terribles, no existía la seguridad industrial, eso se inventó después. La gente trabajaba hasta morirse y se moría de eso, más o menos, se morían de trabajar. Y si además usted tenía un montón de hijos y trabajaba de esa manera, moría del trabajo y de los partos. Entonces eran condiciones verdaderamente terribles las que existían en el mundo en el que empiezan a darse las movilizaciones para ponernos de acuerdo en que haya un día en que se traiga a la memoria la cantidad de luchas, la cantidad de movilizaciones, la cantidad de movimientos de conciencia para que sea posible algo que hoy debería ser obvio, digamos, algo que se da por sentado, ¿sí? Nosotras podemos ejercer profesiones y yo, por ejemplo, puedo ser una analista internacional y puedo tener mi voz en un podcast y pude tener mi voz en la radio, pues porque todo eso se dio antes, o si no, no había manera, ¿sí? Todo lo que nosotros podamos hacer ahora viene de toda la cantidad de movilizaciones que hicieron estas mujeres en diferentes partes del siglo XIX, en el siglo XX, de las sufragistas, y más adelante, en los años 60 y 70, cuando después de 10 años de movilizaciones contra la guerra del Vietnam, por el movimiento de los derechos civiles y por toda la ampliación de derechos que significaron los años 60, las mujeres dicen, llevamos 10 años movilizándonos, nos han pateado, nos han llevado, nos han arrestado y seguimos alcanzando los tintos y contestando a los teléfonos en las manifestaciones en lugar de estar en la línea de discusión de por qué se van haciendo y para qué. Entonces, todo esto es una gran ampliación de derechos que se da al interior de los movimientos sociales y que se da en los contextos históricos en donde se busca la necesidad de una igualdad legal, jurídica, laboral, política, civil, pública, simple y llanamente. Es un tema de derechos. Entonces, el Día Internacional de la Mujer está enmarcado en la tragedia de la fábrica. Esa tragedia fue el 25 de marzo. Pero todo esto en conjunto nos va a llevar a la convención de escoger un día para que recordemos todas estas cosas. Entonces, no es propiamente un día de flores, es un día de derechos. No es un día de, digamos, no es como San Valentín, ¿ve? Porque es que usted el día de San Valentín le da flores, es un día del romance, es un día para conmemorar lo bonito y lo romántico. Este no es un día romántico, este es un día de lucha, este es un día de conciencia, este es un día de trabajo y este es un día que anualmente nos recuerda que todas las cosas que hoy podemos hacer, las podemos hacer por una gran cantidad de mujeres en el mundo. Se movilizaron de muchas maneras y en tiempos distintos, y otras murieron en el intento para que existiera un Día Internacional de la Mujer, como un día de memoria histórica, como un día de derechos y como un día de conciencia y de recuerdo de cuán largo ha sido el camino para llegar a donde estamos y cuánto falta todavía para que las cosas tengan el nivel de equidad
que necesitamos todavía y que hay que construir en el futuro y seguir construyendo en las siguientes generaciones. Por eso, hoy, 8 de marzo, estamos conmemorando, y digo la diferencia entre conmemorar y celebrar, porque por lo del San Valentín, ¿ve? Porque la celebración es un recuerdo bonito que se expresa a través de flores y de chocolates y de picos, chévere. Pero lo de hoy es una conmemoración, y una conmemoración es un acto de memoria, y un acto de memoria es un acto de conciencia, y un acto de conciencia es un acto de historia. Eso es lo que significa el Día Internacional de la Mujer, hoy 8 de marzo.